Y vamos a leer la palabra del Señor. I'm going to read the Word of God. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. We're going to go to the book of Genesis, chapter 3, verse 15. Y la palabra del Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. And it says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Padre, te damos gracias en esta noche. Father, we give you thanks this night. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que tu presencia, Señor, esté en este lugar, that your presence is in this place, hablando a cada corazón, speaking to every heart, y que cada uno de nosotros and that every one of us podamos entender el mensaje que tú tienes, can Señor. understand the message that you have Te for damos us. gracias por tu vida, We give you thanks for your por life, tu sacrificio, for your sacrifice. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Tome su lugar, hermano. You may take your place. Wow, ¿cuánto les gustó el drama? Well, how many of you like the drama? Amén. Gracias, jóvenes, tremendo trabajo. Thank you, youth. Excellent job. Y es importante entender, hermano, And it is important to understand, que brethren, esto de la Navidad, that this of Christmas, como enseñaron los jóvenes, just like the youth just no taught, se trata de regalos, it's not about gifts. no se trata del árbol, It's not about the tree. no se trata de Santa Claus, It's not about Santa no Claus. se trata de las costumbres, It's not about customs. no se trata de cuando se reunía toda la familia allá en el rancho, no se trata de qué tan caro pueda tener el regalo. It's not about how expensive the gift is. Nos olvidamos del verdadero motivo. We forget about the true motive. Y el nacimiento de Jesús no comenzó en Belén. And the birth of Jesus did not begin in Belen. El nacimiento de Jesús comenzó en el corazón eterno de Dios. It began in the internal heart of God. Antes de que hubiera el pesebre ya estaba una promesa. Antes de que estuvieran los pañales Before there was the diapers, ya había una profecía. there was a prophecy. Antes de que el niño llorara, el bebé, Before the baby could cry, el cielo ya había hablado. the heavens spoke. Amén. Amen. Entonces hoy vamos a estudiar rapidito, se lo voy a sincronizar, se lo voy a comprimir todo el mensaje, pero se lo voy a resumir y quiero que usted entienda, y si usted puede apuntar, apunte para que usted pueda enseñarle a alguien más. So I'm going to summarize, and if you I hope you understand, and if you can take notes so you can teach it to someone else. Entonces, en la palabra del Señor, desde el principio hasta el final, vemos que Dios cumple lo que promete. So the word of God, from the beginning to the end, we see that God fulfills His Y promises. si usted no sabía, Jesús es el centro del plan de salvación. And if you didn't know, Jesus is the center of the plan of salvation. Si Jesús no hubiera nacido, no tuviéramos salvación. If Jesus hadn't been born, we wouldn't have Si salvation. Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos salvación. Hubiera sido un hombre más. If Jesus wouldn't have resurrected, we wouldn't have salvation. It would just be another man. Por eso cuando leemos en Génesis capítulo 3 versículo 15, ahí había una promesa There was a promise que de la mujer that the woman iban a ser alguien que vencería al enemigo. that will conquer the enemy. Aunque el enemigo cayó, aunque el hombre cayó en el principio, Even if the man fell at the beginning, Dios no guardó silencio, God did not remain silent. sino que hubo una esperanza. But there was hope. Vendría uno There would come one que nacido de una mujer that birthed from a woman vencería al enemigo. that will conquer the enemy. Desde Génesis, From Genesis, Dios anuncia la salvación que vendría por medio de un nacimiento. God announces the salvation that would come through one birth. Por si usted no sabía, Navidad If you didn't know, Christmas, viene la palabra natividad, it comes from the word nativity, que quiere decir nacimiento. that means birth. Entonces cuando el Señor ve que necesita un salvador para la humanidad, entonces ahora el Señor por medio de sus profetas So the Lord, from the midst of His prophets, y por medio de todos los hombres de Dios que fueron usados, and through the men of God that were used, el Señor muestra el plan de salvación. the Lord shows the plan of salvation. No tengo tiempo para enseñarle todo, I don't have time to teach you everything, pero antes de llegar a esta cita le quiero comentar que estuvo el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés, and the tabernacle of Moses, ahí podríamos ver desde la entrada del tabernáculo we can see from the entrance of the tabernacle, hasta que pasaban por los utensilios donde habría que limpiarse. and before
They went through where they needed to clean. Llegaban al lugar santo, al lugar santísimo. Todo tenía un proceso. They would go to the holy place and everything had a process. El sacrificio del cordero tenía un proceso. The sacrifice of the lamb had a process. Tenía un simbolismo. It had a symbolism. Todo eso nos enseñaba lo que nuestro Señor Jesús iba a pasar cuando fuera sacrificado. All of that showed us what the Lord Jesus was going to go through when he was sacrificed. Entonces no fue nada más Génesis, So it wasn't just Genesis, sino está en toda la Biblia. but it's in all of the Bible. Pero por cuestión de tiempo me voy a ir por los puntos claves. But because of time, I'm going to go through the clear points. Hubo un lugar donde fue profetizado el nacimiento de Jesús. There was a place where the birth of Jesus was prophesied. Y quiero que vaya conmigo a Miqueas capítulo 5 versículo 2. I want you to go with me to Micah 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. And it says, but you, Bethlehem Ephrath, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are of old, from ancient times. Desde ahí vemos que ya iba a nacer en Belén. From there, we already knew that he was going to be born in Bethlehem. Le dice que era un lugar pequeño, Belén era pequeña. It said that Bethlehem was a place that was small. El Mesías nacería en un lugar pequeño, The Messiah would be born in a place that was small, pero su origen es eterno. but his origin is eternity. Y Dios usa lo humilde para manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? And God uses the humble to manifest his glory. Aleluya al Señor, gloria a Dios. Hallelujah to the Lord. Entonces la palabra, como leía la pastora en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, So the word Isaiah 9:1-7, like the pastor said, donde dice, quiero que lo búsquelo, Isaías capítulo 9. I want you to look for it. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Isaiah chapter 9, 1-7. Y quiero que lo lea conmigo porque quiero que vea esta palabra. I want you to read with me so you can see this word. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celio de Jehová de los ejércitos hará esto. It says, nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation, increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor, every warrior's boot used in battle, and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with
with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil, hermano. The people of Israel was going through a difficult time. ¿Usted ha pasado por tiempos difíciles? Have you gone through difficult times? ¿Ha pasado por un tiempo donde usted no ve la salida? Have you gone through a time where you don't see the exit? Y uno dice, Señor, no tengo trabajo. And then you say, Lord, I don't have a job. Señor, ¿por qué me vienen tantos problemas? Why does many problems come to me? Y aun cuando no conocemos del Señor, pasábamos por tiempos difíciles. And even when we didn't know the Lord, we would go through difficult times. Pero el Señor sabe que cuando viene ese tiempo difícil, cuando la persona está en oscuridad y está pasando por estos problemas, But the Lord knows when that dark time comes and you're going through difficult situations, hay una respuesta que te va a ayudar a que salir adelante, y ese es Jesús. there is a response that will help you go forward, and that is Jesus. La cosa está en que nosotros lo vamos a aceptar a Jesús The thing is that we have to accept Jesus, o lo vamos a ignorar. or are we going to ignore him? ¿Preferimos vivir en oscuridad o queremos que la luz de Jesús resplandezca en nuestra vida? Do we prefer to live in dark times, or do you want the light of God to shine over So, us? cuando leemos la palabra del Señor dice, porque un niño nos es nacido. So when we read the word of God, it says because a kid was born. Entonces el profeta estaba viendo 4 puntos principales en este versículo que acabamos de leer. So the prophet was looking at 4 main points. Estaba un niño que iba a ser nacido, There was a kid that was going to be born, un hijo que nos iba a ser dado, a child that was going to be given to us, un rey, a king, iba a haber un reino eterno. and there was going to be an eternal kingdom, Porque dice que lo dilatado de su imperio no tendrá fin, aleluya. because there's not going to be an end to his empire. Y ese es Jesús, And that is Jesus, el Rey de Reyes y Señor de Señores. the King of Kings and Y the la Lord of palabra Lords. dice que un día toda rodilla se va a doblar And one day every knee will kneel down, y va a confesar que Jesucristo es el Rey para la gloria de Dios Padre. and they will confess that Jesus Christ is King. Y usted no se da cuenta quizás, hermano, So you don't notice maybe, pero esta palabra es poderosa. but this word is powerful. La palabra que dice que un día toda rodilla se doblará. The word that says one day everyone will kneel down. Eso quiere decir que los que creyeron y los que no creyeron, That means those who believed and those who didn't believe. aquellos que viven en otros países, aquellos que han rechazado a Jesús, Those who live in other countries, those who rejected Jesus. inclusive aquellos que hasta han hecho pactos con el enemigo. Even those who made pacts with the enemy. ¿Sabe que en esa temporada usted escucha las canciones navideñas por todos lados, verdad que sí? You know, in this season you listen to Christmas songs from everywhere, right? ¿Sí o no? Y en este momento, hasta los que no conocen de Dios, hasta los que no han aceptado a Jesús, se la pasan cantando sin querer adoración a Dios. And even in this moment, those who don't know Jesus keep singing those Christmas songs that Amén. worship God. ¿Usted no se da cuenta de eso? Have you not noticed that? Yo veo por ahí, apenas fui a un restaurante por ahí, I went to a restaurant over there, y cuando entramos la persona estaba hablando bien feo, hermano, and when we entered, the person was talking very badly, tirando maldiciones y todo. throwing curses and everything. Pero por ahí le pusieron la canción, la de venid fieles todos juntos adoremos, y en inglés, And they put a song, y ahí estaba cantando la persona esta. and this person was singing. No se dio cuenta que sin querer estaba adorando y exaltando el nombre del Señor, porque esa canción trae exaltación a Dios. He didn't know that he was worshiping and exalting the Lord. Entonces Because that's- toda rodilla un día va a confesar a nuestro Rey como Rey de Reyes y Señor de Señores. De un aplauso a Dios. So everyone is going to confess that Jesus is the King of Kings and our Lord of Lords. Ahora, cuando la palabra nos enseña que iba a haber un nacimiento, se preguntará quién era ese niño. So when the word shows us that there was going to be a birth, we asked, who is that kid? Eso está en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. This is in John chapter 1, verse 1 to 14. Pero solamente le voy a leer una parte. But I'm only going to read a little part. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and that life was the light of all mankind. Y vos brinca una parte y después dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
And then it says the Word was turned into flesh and that He died for us. El niño que estaba en el pesebre, hermano, The kid that was in the manger es el Dios eterno hecho carne. is the eternal God turned into flesh. No es un profeta más. It's not another prophet. Es Dios con nosotros, Emmanuel. It's God with us, Emmanuel. Y él tomó forma de hombre And He took a form of human para cumplir el propósito eterno y darnos salvación. to complete the eternal promise and give us salvation. Por eso es que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. That is why we need to celebrate the birth of Jesus. Lamentablemente mucha gente lo celebra de una manera equivocada. Maybe some people celebrate it with a confused way. Hay regalos. There's gifts. No estoy diciendo que los regalos sean malos. Los regalos usted puede regalarle a su familia. I'm not saying that the gifts are bad. You can give gifts to your family. Pero cuando se reúnen en las fiestas, But when you reunite in the parties, se supone que estemos celebrando a Jesús, we need to be celebrating Jesus. pero de repente hay alcohol, But then there's alcohol. hay malas palabras, There's bad words. hay problemas, contiendas, peleas, There's problems and fights. cuando realmente deberíamos de estar celebrando el nacimiento de Jesús. When we really need to celebrate the birth of Jesus. Ahora nosotros no lo celebramos Now we don't celebrate it en esta fecha, And nada this- más, in this day only, sino nosotros tenemos que celebrarlo todos los días de nuestra vida. but we need to celebrate it every single day of our Porque Jesús lives. nació en nuestro corazón. Because Jesus was born in our hearts. Y cuando Jesús nació en nuestro corazón, And when Jesus was born in our hearts, nos dio vida He y gave us- vida en abundancia. He gave us life and life in abundance. Y en ese momento, And in that moment, al nacer Jesús en nuestro corazón, that Jesus was in our hearts, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. the Word of God says that the Holy Spirit came to live in Y ahora us. ya no somos huérfanos, And now we're not orphans. ahora somos hijos Now we're y children. coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? And we're co-inheritors together with Christ. Entonces hay muchas razones para celebrar el nacimiento de Jesús todo el año. So there's many reasons to celebrate the birth of Jesus all year. Y sí, el nacimiento de Jesús no es esta fecha del 25 de diciembre. And to be honest, the birth of Jesus is not this date, December 25th. Algunos dicen que es en primavera, otros dicen que es otoño, Some people say that's in spring, other people say it's in autumn. otros dicen haciendo cálculos por el nacimiento de Juan el Bautista, según lo que estaba pasando, dicen que puede ser septiembre o octubre. And many people said that according to calculations, it could be September or October. Pero yo le digo, si nos ponemos a hablar y a discutir de cuándo fue el verdadero nacimiento de Jesús, But I tell you, if we begin to debate on what was the real date of the birth of Jesus, entonces todos perderíamos la esencia de lo que Jesús quería enseñar. then we will lose the essence of what Jesus wanted to teach. ¿De qué nos sirve pelear, argumentar de cuándo nació, de cuándo no nació, si Jesús no está en tu corazón? De nada sirve. Why would we argue about when he was born if Jesus is not in your heart? De nada sirve. There's no value. Lo que tenemos que entender es de que por nuestra fe creemos que Jesús nació, murió y resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Aleluya. We need to understand that because of our faith, we believe that he was born, he died and resurrected, and he gave us salvation. Dios es poderoso. Aleluya. God is powerful. Hallelujah. Entonces, el nacimiento de Jesús So the birth of Jesus fue un momento histórico. was a historical moment. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, del 1 al 20. And Luke 2:1-20 says, Pero le voy a leer los versículos claves porque si no, no salimos de aquí. Aleluya. but I'm going to read the key verses. Dice, aconteció en aquellos días In those days, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, issued a decree that, according to Caesar Augustus, después dice en otro versículo, dice, y dio a luz a su hijo primogénito and it says, gave to light of his primary son, y lo envolvió en pañales and put him in diapers, y lo acostó en un pesebre. and put him in a manger. Amén. Amen. Después dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. And it says that in the town of David today was born the Savior. Lo que estaba pasando en esta lectura, hermano, So what was happening in this word, para no leerlo todo. to not read it all, Entonces el ángel se le aparece a unos pastores. the angel goes to some pastors Estaban apacentando las ovejas that were going with the sheep. y les da una señal, un mensaje.
And it gives him a signal, a message, de que había nacido en la ciudad de Belén, that he was born in the city of Bethlehem, en la ciudad de David, in the city of David, un Salvador que es Cristo el Señor. a Savior that is Christ the Lord. Entonces ellos fueron, porque cuando se fue el ángel, So they went, because when the angel left, cuando se fue el ángel, a los pastores les dio curiosidad a ver si era cierto lo que le había hablado el ángel. the pastors had curiosity to see if the angel what the angel said was real. Y dice que fueron a ese lugar And then it said they went to that place, y realmente encontraron ahí a María y al bebé. and then they found Maria and the baby. Y la palabra del Señor dice que los pastores le empezaron a contar todo el encuentro que habían tenido con el ángel. And the word of God says that the pastor started to tell Mary what the encounter that he had with the angels. Y toda la gente que estaba ahí estaba maravillada. And all the people that was there was amazed. Y la palabra del Señor dice que María todo lo que escuchaba lo estaba atesorando en su corazón. And the word of God says that Mary, all what he heard, she put in her heart. Porque el encuentro que había tenido María y toda la palabra que había recibido y todo el problema que habían pasado. Because the word that Mary received and everything that she went through. Cuando llegaron los pastores y le dijeron todo lo que había sucedido con el encuentro con el ángel. When the pastors came and told her what happened with the angel. Fue una confirmación para María de que Dios estaba con ellos. It was a confirmation for Mary that God was with them. Y dice que después de que se dieron cuenta los pastores de que todo fue real. And it says when the pastors realized that everything was real, entonces los pastores se regresaron glorificando y alabando a Dios. The pastors came back glorifying the Lord. Cuando Jesús nació, when Jesus was born, él pudo haber nacido en el mejor castillo. He could have been born in the best place, en la mejor casa, en el mejor palacio. In the best house, the best palace. Él pudo haber nacido rodeado de oro y de todos los lujos posibles. He could have been born surrounded by God and gold and everything. Pero cuando possible. Jesús nació en humildad. But when Jesus was born, he was born in humility. No era que era pobre. It's not that he was poor. Nació en humildad. He was born in humility. Porque nos traía una enseñanza muy importante. Because he was bringing us an important message. El oro, the gold, el dinero, the money, las propiedades, properties, no son nada delante de la presencia del Señor. It's nothing before the presence of God. Tu corazón, your heart. La palabra del Señor que dice que un corazón humilde, contrito y humillado no desprecia el Señor. La palabra del Señor también dice, si se humillare mi pueblo. And it says if my people would humble themselves, humildad. And humble. La palabra del Señor dice que él ve de cerca a los humildes, pero los altivos los ve de lejos. It says that he sees the humble close, but the prideful away. So cuando vino Jesús, nació en humildad. So when Jesus came, he was born in humility. El cielo lo anunció. The heavens announced it. Y solamente aquellos que son humildes pueden recibir ese regalo. And only people that are humble can receive that gift. ¿Usted está dispuesto o usted ya tiene ese regalo? Do you have that gift? Tener a Dios en su corazón. To have God in your heart. Entonces en ese momento, so in that moment, toda la palabra se iba cumpliendo. All the word was getting completed. Ahora llegó un punto. Now there was a point donde la luz que se profetizó fue manifestada. That the light that was prophesied was manifested. Jesús no solamente nació, hermano. Jesus was not just born. Él comenzó a alumbrar. He began to light up. Y la profecía del profeta Isaías se cumplió literalmente en Jesús. And the prophecy of prophet Isaiah was completed literally in Jesus. Un pueblo que estaba en oscuridad. People that was in darkness. El pueblo que estaba perdido. People that was lost. Pero cuando Jesús nació, but when Jesus was born, vino a traer luz al pueblo de Israel. He brought light to the people of Israel. Pero muchos de ellos no lo vieron y no lo recibieron. But many of them didn't see and they didn't receive it. Solamente aquellos que reconocen que necesitan de Dios lo van a recibir. Only those who know that they need of God are going to receive it. Te pregunto hoy en esta noche. I ask you in this night. ¿Tú reconoces que necesitas de Jesús? Do you recognize that you need Jesus?
Si tú reconoces que necesitas de Jesús, if you recognize that you need el Jesus, Señor va a habitar en ti the Lord is going to live in you, y va a vivir en ti and He's going to live in y te you, va a dar paz, and He's going to give you peace. te va a dar aliento, He's going to give you breath. te va a dar fuerza, He's going to give you strength. te va a ayudar a seguir adelante cuando a veces no quieres seguir adelante. He's going to help you go forward when you don't want to go forward. Cuando vienen los problemas en familia, Jesús va a estar ahí para darte sabiduría, When family problems come, Jesus is going to be there to give you wisdom para resolver los problemas. to resolve those problems. Pero es solamente por medio de Jesús. So it's only through Jesus. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Are we willing to accept it? Aleluya, Dios es bueno, hermano. Hallelujah, God is good. Entonces, cuando el tiempo se cumplió, So when the time was completed, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: Galatians chapter 4, pero verse 4 cuando and 5. vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. But when the set time had fully come, God sent His Son, born from a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. When the time had fully come, Los tiempos de Dios son perfectos, hermano. the times of God are perfect. El nacimiento de Jesús no fue casualidad. The birth of Jesus wasn't a coincidence. Fue un momento exacto donde la palabra se cumplió para salvarnos. It was an exact moment that the word was completed to save us. Y en ese momento, And in that moment, nosotros empezamos a entender el verdadero nacimiento de Jesús. we began to understand the true meaning of the birth of Jesus. Jesús se humilló. Jesus was born in humility. Él no tenía necesidad de entrar en este mundo. He didn't have a necessity to go in this world. Él lo hizo por usted y por mí. He did it for you and me. Amén. Amen. En Filipenses encontramos una lectura que dice, In Philippians, we find something that says, dice, el cual siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. it says, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Aquel niño que nació siendo humilde, That kid that was born being humble después fue exaltado. Cuando dicen amén. was then exalted. El pesebre quizás apunta hacia la cruz, pero la cruz apunta hacia la gloria. The manger probably points to the cross, but the cross points to the glory. Porque Jesús es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Because Jesus is worthy of all the glory, Déselo all fuerte the honor, para and all Jesús. the worship. Give it strongly for Jesus. Recibe toda la gloria, Señor. Receive all the glory, Lord. Poderoso. Powerful. ¿Y qué tan poderoso es? And how He is so powerful Que Él, ahorita mismo, Él está intercediendo por nosotros. that right now He is interceding for us. ¿Sabes que ahorita mismo el enemigo te está poniendo el dedo? Did you know that right now the enemy is giving you the thumb? The finger? Te está acusando, Él es el acusador. He's accusing you. He's the accuser. Pero nosotros tenemos un abogado, But we have a lawyer, nuestro defensor Jesús. our defender, Jesus. Si tú aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, So if you accepted Jesus as your one and only Savior, cuando el enemigo quiere apuntarte y recordarte, acusarte con el Padre, when the enemy wants to accuse you with the Father, pastor, pero eso es posible. but that's possible? Claro que es posible. Yes, it's possible. Cuando el diablo quiso atacar a Job, When the devil wanted to attack Job, él tuvo una conversación con Dios, por si usted no sabía. he had a conversation with God, even if you did not know. Y cuando Dios le dijo cuando Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? And when God told the devil, don't you see my servant Job? ¿Y qué fue lo que dijo el enemigo? And what did the devil say? No, es que tú lo tienes protegido y no lo puedo tocar, no le puedo hacer nada. No, it's because you have him protected and I can't do anything. Entonces quiere decir que el enemigo está buscando a ver a quién le hace daño, pero si tú estás bajo la protección de Dios, nada te va a tocar, aleluya. So that means that the enemy was looking for who to Amén. destroy, Déselo fuerte. but if you're under the protection of God, you're safe. Cuando el enemigo quiere acusarte, When the enemy wants to accuse you, Jesús, la sangre de Jesús, the blood of Jesus que cubre todos nuestros pecados, that covers all of our sins es la que nos justifica delante del Padre. is that justifies us before the Lord. Por eso tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesús. That's why you have the Lord before the Father, and that is Jesus. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Thank you, Lord, for your sacrifice. Aleluya. Hallelujah. Tú eres bueno, Señor, con nosotros. You are good. Y Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. In Hebrews chapter 1, verse 1 through 3,
6. Vaya conmigo. Hebreos capítulo 1, Hebrews chapter 1, versículo del 1 al 3. verse 1 through 6. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So He became as much superior to the angels as the name of He has inherited is superior to theirs. Jesús es la palabra final para toda la humanidad. Jesus is the final word for all humanity. Después de Jesús no hay ningún otro motivo de salvación, hermano. After Jesus, there's no other motive for salvation. ¿Aceptas a Jesús? You accept Jesus, Recibe la salvación. you receive the salvation. ¿Tú niegas a Jesús? You reject Jesus, No recibe la salvación. you don't receive the salvation. Jesús vino a dar luz en medio de la oscuridad. Jesus came to bring light in the midst of the darkness. Después de Él no hay otro mensaje mayor. After Him, there's no other greater message. Cuando Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo, When Jesus left, He left the Holy Spirit que nos recordaría todo lo que Jesús enseñó. that will remind us all that Jesus taught. El centro es Jesús. The center is El Jesus, centro de nuestro corazón. the center of our hearts. Y hoy quiero decirte algo, iglesia. Today I want to tell you something, church. Ese niño That kid nació, was born, pero no nació ahí. Él ya estaba desde la eternidad. but he wasn't born there. He was born from eternity. Nació para que tú y yo pudiéramos tener salvación. He was born so you and I could have salvation. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús. That's why we celebrate the birth of Jesus. Celebramos su nacimiento, We celebrate His birth. celebramos su muerte, We celebrate His death. celebramos su reinado. We celebrate His reign. Aunque no lo vemos, sabemos porque está en la palabra de que Él va a reinar para siempre. Even if we don't see it, we know because of the word that He reigns forever. Y la iglesia juntamente con Él. And the church together with Him. Y cuando Jesús llegó, la luz brilló. And when Jesus came, the light shined. Te pregunto una cosa en esta noche. So I ask you one thing this night. ¿Cuántos ya aceptaron a Jesús en su corazón? Levante la mano. How many of you accepted Jesus in your heart? Raise your hand. ¿Sabe que cuando Jesús llegó a su corazón, Did you know that when Jesus came into your heart, hubo un cambio en usted? there was a change in you? ¿Sí? Yes. En algunos llegó en un momento de tristeza. And for some people, it was in a time of darkness. En algunos llegó un momento de dolor. And others, it was a time of pain. En otras personas llegó un momento de necesidad. And other people, it was a time of necessity. Alguien necesitaba un milagro de sanidad y lo recibieron y conocieron a Jesús. Someone needed a miracle and they received it and they knew Jesus. Algunos conocieron a Jesús simplemente porque tuvieron un encuentro, porque fue el plan perfecto de Dios. A lo mejor no estaban pasando por necesidad. Maybe many of you knew Jesus through a perfect plan, a perfect encounter. Pero yo le puedo decir But I can tell you que aquellos que recibieron a Jesús, that those who received Jesus, después de que pasó eso, no, si realmente lo recibió, usted ya no fue igual. if you really received it, you weren't the same. Usted hubo un cambio en su vida. There was a change in your life. Porque cuando Jesús llega en un lugar, Because when Jesus is in a place, la luz resplandece. the light shines. La paz sobrenatural de Dios The- habita en esos corazones. The supernatural peace lives in those hearts. Usted siente un amor que no había sentido antes. You feel a love that you hadn't felt before. Tanto para usted mismo como para las personas que lo rodean. Just for you yourself and for people that are surrounded by you. Y eso solamente por el poder del nombre de Jesús y Jesús en su vida.
And that is the power of the name of Jesus and Jesus in your life. Y hoy quiero decirte, iglesia, And I want to tell you, church, que Jesús no vino a ser celebrado una vez al año. that Jesus didn't come to be celebrated one time a year. Hoy nosotros lo estamos haciendo una vez más. Today, we're doing it once again. Pero si usted nos conoce, sabe que nosotros todos los días que nos reunimos como iglesia, todos los días celebramos el nombre del Señor. But if you know that every day that we celebrate the name of the Lord, Porque Él no es un dato histórico, because He is not a historical date. es Él una profecía cumplida en nuestras vidas. He's a completed prophecy in our lives. Aleluya. Hallelujah. Vino a reinar para siempre. He came to reign forever. Y me encanta ese final de la palabra. And I love that ending of the word, Porque un niño nos es dado, because a kid you have given us, un hijo nos es dado. a child you have Perdón, given us, porque un niño nos es nacido, because a kid has been born, un hijo nos es dado, a child you have given us, y su reino no tendrá fin. and His kingdom will not end. Aleluya. Y un día vamos a reinar juntamente con Él. And one day we're going to reign with Him. Gloria al Señor. Glory to God. Es importante entender It's important to understand que Él nació para salvarte. that He was born to save you. Él nació para que tú tuvieras esa fuerza sobrenatural que viene de Dios. He was born to give you that supernatural force that comes from God. Él vino a gobernar, He came to govern, pero solamente tú tienes que rendirle tu vida a Él. but you need to give your life to Him. Él no puede hacer nada si tú no le rindes la vida a Jesús. He can't do anything if you don't give your life to Él Jesus. toca la puerta He knocks on the door para poder habitar to be, dentro de ti. to be able to live inside of you. ¿Qué vas a hacer tú? What are you going to do? ¿Vas realmente a dejar que Jesús gobierne tu vida? Are you really going to let Jesus govern in your life? ¿O lo vamos a seguir ignorando? Are we going to keep ignoring Him? En estos tiempos de fiesta, And these times of party, todo el mundo está celebrando. everyone is celebrating. Todo el mundo está comprando regalos. Everyone is buying gifts, Pero nadie se acuerda de Jesús. but no one is remembering Jesus. Cuando realmente, si de verdaderamente quisieran celebrar la Navidad, celebrarían el nombre de Jesús. But if they really wanted to celebrate Christmas, they would celebrate the name of Jesus. Y le voy a decir algo, otra cosa que a lo mejor le voy a romper un becerro ahí. And I'm going to say another thing that I'm going to break something, a calf. Mucha gente trae regalos y se olvidan de darle regalo al cumpleañero. Many people bring gifts but forget to bring a gift for the birthday boy. Diga amén, si no diga ay, men. Say amen or say ouch, man. ¿Sí o no? Right? Le digo porque a mí me pasaba. I'm going to tell you because that happened to Le me. regalaba a todo mundo. I will give gifts to everyone. Y cuando era el tiempo de darle al Señor, And when it was time to give to the Lord, me dolía. it hurt me. No se preocupe, no le voy a pedir dinero, no. Ya pusieron todos tristes. Don't worry, I'm not going to ask for money. All of you just became sad. No, solamente quiero que abrirle los ojos. No, I just want for you to open your eyes. Nos olvidamos de Jesús, que es el centro. We forget Jesus, that He's the center. ¿Quién es el que permite que tengas vida? Who's the one that permits you to have life? Dios. God. ¿Por qué estás respirando? Why are you breathing? ¿Por qué tienes la fe de que vas a ser salvo un día? Why you have the faith that you're going to be saved one day? Por Jesús. Because of Jesus. ¿Por qué? Voltea a ver a tu hermosa familia que tienes al lado. Look to your beautiful family that you have. Voltea a ver a tu hermosa familia. Look to your beautiful family. Pastor, es que mi familia no está hermosa. Está hermosa, ¿cómo de que no? Voltea a ver a tu familia. Pastor, because my family is not beautiful. It's beautiful. Es porque Jesús te permite tener a tu familia contigo. It's because Jesus permits you to have your family with you. Si estuvieras perdido, si estuvieras metido en problemas, te aseguro que hubieras perdido ya tu familia. If you were in problems and you were lost, I assure you that you would have lost your family by Pero now. Jesús llegó justo a tiempo But Jesus came at the right time para que tuvieras una vida plena y una vida en abundancia en Cristo Jesús. so you can have an abundant life in Christ Jesus. Aleluya. Hallelujah. Quiero pedirle que se ponga de pie. I'm going to ask that you stand up. Jesús, Jesus, el centro de nuestra vida. the center of our lives. ¿Por qué hablan tanto de Jesús? Why do you speak so much about Porque Jesús Jesus? es nuestro Salvador, Because Jesus is our Savior, nuestro Redentor. our Redeemer. Él es el centro
de nuestra vida. He is the center of our lives. Si no tenemos a Jesús, If we don't have Jesus, no tenemos nada. we don't have nothing.